invitación a participar el día de hoy con ustedes. Y bueno, pues ya vieron el tema. Y yo les pregunto primero, ¿a quién le quedó ya claro el programa analítico? ¿Y quién tiene dudas sobre el programa analítico? Todos, entonces ahí vamos a tratar de apoyarlos en ese tema tan interesante y que, como ya mencionaron quienes hicieron el acto inaugural de este evento, pues ha sido una de las innovaciones en este gobierno federal que ahora tenemos, el poder hacer por primera vez un plan de estudios que es creación de mexicanos para mexicanos y que lo estamos construyendo entre todos, y esa es la diferencia de cualquier otra propuesta que hemos tenido. Entonces, en ese sentido, pero no va a ser fácil que yo me siente, así que voy a andar aquí para... Sí, en ese sentido, la intención es comprender hacia dónde va la idea de generar entre todos y construir entre todos un plan de estudios para México y apropiarnos de la intención para poder trabajar juntos, porque si no nos apropiamos de la intención, no ponemos toda la carne al asador, ¿verdad? Entonces, la idea es trabajar para construirlo. Entonces, en la propuesta que yo les hago, van a poner ahorita una presentación, si me hacen favor de ponerla, para poder construir el programa analítico, yo he creado un paso a paso que tiene 6 puntos básicos. La presentación ya la tienen los compañeros de Fuerza AMI para que se las pasen a ustedes en PDF. Entonces, con esta presentación vamos a irle dando seguimiento a este tema que es construyendo el programa analítico de nuestra escuela. Son 6 pasos o 6 momentos importantes. El primer momento, vaya pasándola por favor. Amigos de Ricardo TV, les solicito de favor que se suscriban a YouTube. Aquí abajo está el botón de suscribirse. Hazlo y dale me gusta, dale like a cada video, porque eso ayuda a que YouTube lo distribuya en más lados. Sígueme en Facebook, Ricardo TV, Ricardo Ríos. Sígueme también en Twitter, Ricardo TV. Ahí le va dando el proceso que yo sugiero, es una sugerencia, porque la SEP no nos ha dado una metodología única. Dice, cada uno de nosotros tenemos que analizar e ir construyendo a partir de las necesidades que tenemos esa metodología para llegar a aterrizar el programa analítico. Entonces, mi sugerencia es la siguiente. Un primer momento, discutir en el colectivo escolar. ¿Le vas dando un por favor? Debatir en el colectivo escolar por qué necesitamos una escuela diferente. Tenemos que discutirlo entre nosotros. Decir, esta escuela que está ahorita, como la tenemos ahorita, para este siglo, ¿funciona o ya no funciona? ¿Y qué tenemos que cambiar de esa escuela? Pero lo tenemos que platicar entre nosotros, entre maestros, para poder hacernos las preguntas necesarias sobre qué es lo que tendría que cambiar en la escuela. El segundo punto, le va dando clic, es identificar y conocer cuáles son los elementos centrales del plan de estudio, para poder entonces identificarnos con esos elementos y poder, a la luz de esos elementos, ver qué es lo que tiene que cambiar en la escuela. El tercer punto es conocer nuestra escuela y su contexto, saber quiénes son nuestras niñas y niños, quiénes son sus familias, cómo son sus familias, qué actividades realizan, qué les preocupa, qué les interesa. Esto es lograr construir un verdadero diagnóstico de nuestra institución, de nuestra comunidad, territorio, para que este diagnóstico sea integral, comunitario y participativo. El cuarto punto es diseñar una visión prospectiva de la escuela que queremos. ¿Cómo queremos que sea esa escuela? Incluso ya tenemos algunas líneas de política educativa que ahorita ya nos mencionó el representante de la Secretaría. Nos dice, bueno, en los ejes de nuestro plan educativo de Durango tenemos estos ejes. ¿Qué tan lejos estamos de ser esa escuela que ahí está planteada y dibujada? Que sea una escuela inclusiva, que sea democrática, con participación de las familias, que sea una escuela amable, justa, que atienda las necesidades reales de desarrollo integral de sus estudiantes. Si ven, tengo 4 puntos. O sea, primero analizo qué escuela tenemos, quiénes somos, cómo somos como maestros. Luego identificamos ese planteamiento utópico, si así lo quieren ver, de la escuela, de esa escuela que nos dice la Federación, estos son sus elementos centrales.
Conocemos nuestra escuela para poder saber a dónde estamos y dibujamos un imaginario colectivo de hacia dónde queremos llegar. Si el colectivo hace ese ejercicio, entonces estará en condiciones de avanzar ahora sí en el siguiente paso, que es empezar a diseñar. ¿Me da otro clic, por favor? Empezar a diseñar el programa analítico. Porque si partimos de la idea de que voy a diseñar el programa analítico, o sea, ¿hacia dónde voy? ¿Cómo lo diseño? Primero tengo que tener claros todos esos elementos. Y entonces ya el quinto paso es iniciar el proceso creativo de construcción de trabajo docente para pasar del programa sintético que nos muestra lo común como país al programa analítico que nos muestra la diversidad que tenemos en los diferentes contextos. Ni siquiera en una zona escolar son iguales las escuelas. Y ese proceso tiene una metodología que la SEP nos marca, que es por planos. ¿Me da clic, por favor? Que es ir problematizar nuestra práctica, reflexionar sobre lo que hacemos y cómo lo hacemos y qué debemos y podemos mejorar, para organizar nuestro hacer partiendo de los problemas que atañen a nuestra comunidad territorio, que es el primer plano, la lectura de la realidad. Eso ya lo hemos avanzado con el diagnóstico. Contextualizar los contenidos del programa sintético, que es el segundo plano, e incorporar aquellos contenidos locales que consideramos necesarios, que es el codiseño. Entonces, a partir de eso también tengo que ver, conocer y comprender las metodologías que nos proponen, entre ellas la metodología de proyectos y otras, porque no es la única, otras metodologías activas, analizando su pertinencia para poder determinar si sí o no aplicamos un proyecto en determinada situación. Esos son los 6 pasos que les propongo y son los que voy a desarrollar poco a poco. Ya más o menos esa es la ruta que voy a plantearles. Iniciamos entonces. Primero entonces, ¿por qué necesitamos una escuela diferente? Discutirlo en el colectivo. Porque el aula que tenemos ahorita era entendida como una sociedad organizada y data de siglos XIX y XX, de cuando la escuela era concebida, sobre todo por aquel espacio en donde se pretendía alfabetizar a la comunidad y hacer llegar la palabra sabia, por así decirlo, a todo el pueblo. Que toda la gente lograra tener ese acercamiento a la ciencia a través de la lectura, a través de los libros, y había que alfabetizarlos. Y eso también se caracterizaba por mantener la disciplina mediante la vigilancia y la emulación. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de aquel texto de Foucault de vigilar y castigar? De esa idea de la escuela homogénea, donde todos sentados en galerones había un estrado alto, donde el maestro dominaba todo el escenario para dar la lección y el estudiante más brillante pasaba a replicar la lección. Y aquel que era capaz de replicar la lección del docente era el alumno que era aprobado. Y así, la idea de hoy me tocó dar la lección y mi maestro me felicitó. Y eso era aplaudido por los padres y por la sociedad, porque el alumno repetía lo que el maestro le enseñaba. Así pasamos durante el siglo XIX y siglo XX, gran parte del siglo XX, porque en el siglo XX hubo grandes debates acerca de las necesidades de cambio. Y pasamos, después del lanzamiento del Sputnik, aquella era de la tecnología educativa, en donde buscábamos, con el conductismo, modificar las conductas de nuestros estudiantes hasta llegar a la conducta esperada. En ese tiempo teníamos objetivos generales, específicos, particulares, específicos, y actividades que los maestros, que como yo ya tenemos muchos años de servicio, recordarán que transcribíamos a un avance programático. Y entonces llegaba un asesor técnico pedagógico a revisar cómo ibas y te decía: ¿por qué si estás en noviembre vas en el 2.1.3 si ya deberías de ir en el 3.4.5, por decir algo, con todos los alumnos parejitos? Esa idea de homogeneización estuvo durante mucho tiempo. Otro tiempo también predominó la psicología, esa idea del coeficiente intelectual, y que solo algunos eran los afortunados de poder lograr los aprendizajes y otros no. Incluso la idea de la educación especial para segregar a algunos grupos, que también ha tenido modificaciones hacia la idea de la integración educativa.
Y bien nos decía los compañeros en su intervención, la escuela, por ejemplo, el médico se actualiza, el arquitecto se actualiza. Si ustedes ponen ahorita, por ejemplo, hagan de cuenta en su imaginación, que hace 100 años durmieron a un médico, a un arquitecto, parece chiste, ¿verdad? Durmieron a un médico, a un arquitecto y a un maestro, y los traen ahorita y los despiertan después de 100 años. Al médico lo ponen en un quirófano, ahorita, ese médico de hace 100 años no va a saber qué hacer en ese quirófano, ni sabe qué medicamentos hay, ni qué enfermedades hay, ni usar los aparatos que ahí hay. No va a poder ni diagnosticar al enfermo. Al arquitecto lo traen y lo ponen a construir con los materiales que hay ahora, con las técnicas de construcción que hay ahora, con las técnicas de construcción que hay ahora, con todas las necesidades de armonía de la arquitectura, con la ecología y demás, pues no va a saber qué hacer. Pero pongan a un maestro ese que durmieron hace 100 años, le ponen en un grupo frente a los alumnos y le dicen que dé clase, nomás les va a preguntar qué tema, porque seguro que va a poder dar clase. La escuela es igual a aquella escuela de hace 100 años. Pasa la que sigue, por favor, ahí vamos a ver unas imágenes. Esa escuela de antes, esa que está ahí, se parece a la de ahora. Pues nomás porque ahí vean más o menos qué serán, como por finales del siglo XIX. Pero ahí está la maestra, o esas maestras, nada más por la falda mono, pues van a ser como de los 60. Pero de ahí en fuera la escuela es igual. Hay un caricaturista, un gran pedagogo italiano, Francesco Tonucci, que se firma como Frato cuando hace las caricaturas. Pone ahí esa caricatura, por ejemplo, del maestro que habla y los alumnos que escuchan. O el alumno presionado por un montón de materias que ya no sabe a cuál hacerle caso. O el otro alumno, quita una por favor, al otro alumno que le dice el maestro, hazlo así, lo tienes que hacer así, que lo hagas así. ¿Cuántas veces se para un niño a decirle a la maestra, así maestra, voy bien maestra? Condicionado todo el tiempo, y cuando le dice, decide tú, ¿y eso qué es? Elige tú, ¿qué es elegir? ¿Por qué? Porque lo tenemos condicionado todo el tiempo a la forma de escolarización que estamos acostumbrados. Y eso llega a un posgrado, ya está estudiando un doctorado donde tiene que generar pues conocimiento, y resulta que va y le dice a su tutor cuántas cuartillas quiere para la publicación o cómo quiere que lleve la estructura. Pues es un trabajo de tesis, de doctorado, no tiene por qué decirte todo. También el maestro acostumbrado a no lo quiero así. Yo les digo, en paz descanse Chabelo, hasta él cantaba esa de mi maestra me dio un beso a la salida porque hice los palitos del chico y me puso un garabato colorado que parece que le gusta a mis papitos. O sea, ese garabato colorado que es el 10 significa mucho para la sociedad, significa mucho para la mamá, pero porque nosotros no hemos dado ese significado. Eso es lo que tenemos que discutir en la escuela. ¿Por qué necesitamos una escuela diferente? Yo trabajo en secundaria, soy supervisora y les digo a mis maestros, es que esto parece una cárcel. Miren, tocamos el timbre y los presos salen a deambular en el patio. Vean el patio de una penitenciaria y el patio de la escuela. Tiene hasta su cancha de básquet. También los presos salen a jugar básquet o fútbol. Y salen, deambulan un rato y luego ya toca volver a su celda. Igual a nosotros. Hasta celadores tenemos, que son los perfectos. Así, y uniforme, todos igualitos. Esa idea de homogenización. Claro, pensamos en esa idea del orden, la disciplina, pero ¿por qué lo pensamos así de rígido? Regresamos de pandemia, nos dijeron que teníamos que guardar sana distancia y solo se nos ocurrió una butaca sí y una no, una sí y una no. Pero la idea de escuela con filas es la misma que tenemos aquí metida, la tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar rutinas. ¿Por qué un descanso de 20 minutos? ¿Por qué no más descansos pequeños? ¿Por qué siempre todo es igual? ¿Por qué la ceremonia los lunes? ¿Por qué todo lo que hacemos lo hacemos como lo hacemos? Tenemos que cambiar. Una maestra me decía en telesecundaria, le digo, mire maestra, usted tiene 3 grupos de primero, pero tiene unos niños que tienen más avance en unas asignaturas y otros en otras. ¿Por qué no hacen cambios entre los niños? Y a ver, el maestro que puede más con las matemáticas, telesecundaria llevan
todas las materias, que trabaje con los rezagados de matemáticas, y luego el otro que trabaja en producción de texto, y luego los cambian. Se me quedó viendo así como diciendo, ¿eso se puede? Claro que se puede. ¿Por qué no se va a poder? Se pueden hacer muchas cosas que no nos atrevemos a hacer. Ese es el cambio que necesitamos. Tenemos autonomía de gestión desde el acuerdo 717 y no la hemos hecho nuestra. Ahora tenemos autonomía profesional y curricular. Tenemos que hacerla nuestra. ¿Le das clic a la que sigue? Y miren, esa maestra les dice, hoy os explicaré la de abajo arriba, las raíces, el tronco, en una ilustración. ¿Pero qué hay afuera? Árboles. En una ocasión fui a la Sierra de Hidalgo y ahí en el camino vi sembradíos de muchas cosas, nogales, naranja, un montón de cosas. Si llego a la casa donde iba y tenían en la ventana el frasquito con el frijolito de la práctica que viene en el libro de texto. ¿Cómo hace esa práctica la maestra de esa escuela donde esos niños desde días de nacidos se los amarra la mamá en el rebozo y se van al campo? Ni modo que ellos les voy a enseñar cómo germina el arbolito con una práctica. Eso en la ciudad puede ser porque ellos no ven ese proceso de germinación, pero en el campo definitivamente no. Por eso necesitamos una escuela diferente, pero lo tenemos que discutir entre nosotros en la escuela, para ir entonces creando juntos una necesidad de transformación. La que sigue, por favor. Y entonces llegar al punto que sigue, que es, después de analizar cómo es una clase tradicional, la que sigue. Eso ya se los expliqué, qué hace el alumno primero, qué hace el docente. Explica, la maestra trata de unificar el pensamiento, las decisiones, ¿quién las toma? El maestro, hasta de qué color quiere el cuaderno forrado. Y en la primera página, la portada. Y luego la escala. Y la escala de calificaciones la pone el maestro. Tanto porcentaje de esto, tanto porcentaje del otro. Y entonces, ¿no que queremos una escuela democrática? Una escuela que enseñe que la democracia no solo es una forma de gobierno, sino una forma de vida. Como si la escuela es antidemocrática. Entonces todo eso tiene que cambiar, lo tenemos que discutir. ¿Cómo hacer que la escuela sea más amable? ¿Cómo hacer que la escuela se encuentre más con su comunidad? Que los padres no colaboran, ¿qué hacemos para que colaboren? ¿Qué necesitamos hacer para lograr esa sinergia? Todo eso tenemos que discutir. La que sigue. La que sigue. Esa película es un documental muy sencillo. Les invito a que lo vean, está en YouTube, se llama La Mancha de Grasa. Es de 1985, pero sí nos hace reflexionar mucho sobre nuestro rol como docentes y sobre cómo a veces no pensamos en el estudiante cuando estandarizamos todo. Véanla, una como 28, 30 minutos, para que la discutan en su colectivo y para que entonces juntos digan, sí tenemos que cambiar, pues se convenzan de que tenemos que cambiar. ¿Hacia dónde tenemos que cambiar? Es que hay que esperar a que la SEP nos diga hacia dónde tenemos que cambiar. No, tenemos que crear un imaginario colectivo de hacia dónde tenemos que caminar y ser nosotros los que marquemos la pauta, no la SEP. Estamos tan acostumbrados a que se nos vea en una visión de técnicos instrumentales donde solamente aplicamos un programa, donde solo pagamos la política educativa, que no somos protagonistas de ese quehacer. Y nosotros los maestros debemos ser protagonistas de ese quehacer. En eso consiste la revalorización de la función magisterial, en recuperar ese valor que tiene nuestra función ante la sociedad. Empecemos por revalorizarnos nosotros, eso es fundamental, y saber que tenemos un rol importantísimo en esa idea de transformación social que nuestro gobierno nos está invitando. Nos dicen, bueno, va a haber una transformación. ¿Cómo se logra esa transformación? Pues con el impulso de la ciudadanía, si no, no. Y nosotros, en ese rol de docentes, directivos, supervisores, tenemos que hacer ese impulso porque somos los que tenemos el contacto directo con la sociedad. La que sigue. Y entonces, ahora sí, ¿cuáles son los elementos centrales del plan de estudio? A conocerlo, meternos y echarnos un buen clavado, leerlo completo. Salió en agosto del 2022. Llegó diciembre y cuando íbamos a tener el taller de enero, todo el mundo decía, ¿qué vamos a hacer?
Es que la SEP no nos ha dicho qué vamos a hacer. En diciembre por ahí nos publicaron las orientaciones y en enero, como sea, llegó el primer día y ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? A entenderle. Como la SEP se dio cuenta que no sabíamos qué hacer, nos dijo, bueno, a ver, vámonos despacito, sesión por sesión del Consejo Técnico, empezamos con los ejes articuladores, por un campo, luego por otro campo, pero porque se dio cuenta de que no lo hacemos si no tenemos esa guía. ¿Cómo que qué tenemos que hacer si ahí estaba todo? Teníamos que apropiarnos, analizarnos, entender, cuestionarnos entre nosotros. ¿Por qué 7 ejes articuladores? ¿Qué son esos ejes articuladores? Yo les digo, véanlos como las grandes preocupaciones de política educativa que están en el gran plan de trabajo nacional en materia educativa y que se trasladan a las entidades. O sea, está el pétalo de vida saludable, ¿por qué? Porque tenemos el primer lugar mundial en obesidad infantil. ¿Por qué está el pétalo de inclusión? Porque somos una sociedad excluyente. Y o sea, somos una sociedad que segrega, que señala, que se avergüenza de su mestizaje, porque nosotros decimos somos mestizos, pero cuando Yalitza Aparicio triunfó, ¡ay, esa se cree fútbol! Somos buenos para discriminar. Nace un bebé, ¡ay, qué bonito! Nació güerito. Qué bueno que abuelo, porque si se hubiera parecido al papá, o sea, nosotros mismos nos negamos nuestro origen y lo traemos aquí metido. Eso se llama colonización del pensamiento. Aunque ya somos independientes de España, seguimos colonizados y estamos colonizados por los países que tienen el dominio y lo hace la escuela, lo reproduce. Por ejemplo, tenemos el planisferio, el que compramos en la papelería con el que aprendimos en la primaria. ¿Cómo está hecho? ¿Quiénes están arriba? En ese mapa que venden en la papelería, pues los países poderosos. Si la Tierra es redonda, ¿por qué no está al revés? Porque ellos tienen que estar arriba. Ahora, si ustedes hacen un análisis geográfico, van a encontrar en la historia de cómo se han ido construyendo las representaciones en los mapas de geografía y se van a dar cuenta cómo ni siquiera las medidas reales tienen ese mapa. Porque si tuviera las medidas reales, África y América Latina serían más grandes de lo que ahí están. Pero no, porque se vería desproporcionado con ellos. Europa se vería chiquitito. Ellos tuvieron que juntarse todos de la comunidad europea para tener fuerza. Y muchos de los descubrimientos que tenemos en el mundo fueron originarios en Asia, en India, en África y en América, y ellos se los apropiaron. Y entonces los grandes descubridores son ellos. Cuando hablamos en historia, por ejemplo, de las grandes civilizaciones, ¿cuál decimos que son? El Imperio Romano, los griegos. Así enseñamos cuando las grandes civilizaciones eran primero aquí que allá, y nosotros teníamos mucho más conocimientos astronómicos. La prueba está en nuestros centros ceremoniales, en nuestras zonas arqueológicas. Y eso no lo apreciamos y no lo enseñamos en la historia. Empezamos enseñando historia por la historia europea. Y decimos, el arte culto. Cuando hablamos del arte culto, hablamos del barroco, hablamos de toda la influencia europea. Y el arte nuestro no lo ponderamos. Eso es artesanía. Le damos menor valía. Ese es un problema nuestro y un problema durante generaciones. Hemos replicado esta situación de colonialismo y que no nos la quitamos de encima. Por ejemplo, Hernán Cortés lloró en el árbol y les llamamos la noche triste. ¿Por qué fue triste? Si el que perdió era el conquistador, deberíamos celebrarlo como la noche alegre porque ganamos nosotros, el lloró fue él. Entonces, ese tipo de cosas tenemos arraigadas y no las cambiamos y no enseñamos la historia en ese sentido, ¿no? Entonces, esos ejes articuladores nos hablan de eso que nos duele como país. Necesitamos un país inclusivo, con pensamiento crítico, con una vida saludable. Cuando logremos un país así, se van a ir borrando esos ejes articuladores. Y los campos nos hablan de un plan de estudios integral. Eso es algo de lo que nos tenemos que apropiar. La que sigue, por favor. Ir entendiendo cuál es el perfil de egreso,
cuál es la contribución de nuestro nivel, si somos de preescolar, cómo contribuye ese perfil de egreso, si somos de primaria, cómo contribuye ese perfil de egreso, por qué los niños y niñas están en el centro y la comunidad como eje articulador de los procesos educativos. Una vez que entendamos esto, nos vayamos apropiando, podemos ir avanzando. ¿La que sigue? Entonces, entender por qué estos elementos clave están alrededor del derecho a la educación. Nosotros a veces somos los primeros que expulsamos a esos niños, decimos que no tienen ganas de hacer las cosas, que no quieren aprender eso que les enseñamos en la escuela, porque no les significa nada. Necesitamos que se articule con lo que ellos ven como importante, con eso que ellos sienten como necesario, y para poder lograr que aprendan. Y para eso necesitamos conocerlos más, conocer a sus familias, conocer el ambiente en el que se desarrollan, para que ellos, entendiéndonos a ellos como sujetos de derecho, nosotros nos podamos convertir en garantes de la educación. Porque a veces en ese afán decimos que nuestros niveles son formativos y que entonces no queremos que vengan greñudos y que no queremos que traigan piercing y que traigan el uniforme completo. Colocamos en esas cosas artificiales nuestra idea de lo que es el orden desde una visión adultocentrista y violentamos los derechos de ellos, su dignidad como personas. A veces con actos que parecen inocentes o broma por parte de los maestros, hacemos incluso pues, a que el niño se sienta menospreciado, que se sienta menos, que se sienta señalado. Muchas veces, porque hay maestros que ponen apodos, hay maestros que usan palabras altisonantes, hay maestros que insultan a los niños, a las familias, todavía ni siquiera los conocen y dicen, ya viene otro pedo, ya tuve uno. De esa familia, son un desastre, pues este es otro, todavía ni lo conoces y ya te estás predisponiendo. Y muchas cosas, muchísimos ejemplos de lo que sucede en la escuela que nosotros como docentes a veces no vemos como un acto así de mucha trascendencia y que marca a los niños. Y necesitamos, mi prefecta, por ejemplo, tenía tijeras en la entrada, porque descosiendo el platillo de las niñas, porque tenía que ir hasta una altura determinada. Como sea, nosotros le enrollábamos acá para que estuviera cortita. O sea, ya que pasábamos el filtro de la prefectura, le enrollábamos para que subiera de todas maneras. También le cortaba el cabello a los niños. O sea, imagínense una prefecta cortándole, mochándole el cabello a los niños, tusándolo para que después al otro día su papá lo llevara a la prefecta. O sea, son actos que van contra la dignidad de la persona y a veces no lo pensamos así. En ese afán de que la escuela es formadora, nuestra visión de formación es así de cuadrada. No nos imaginamos por qué nos dicen que no tenemos que reprobar a los niños. O sea, ¿cómo que no nos permiten reprobar? Pues porque la reprobación se ha vuelto un arma punitiva. ¿Cómo que no nos gustó la reforma cuando nos amenazaba, verdad? Era punitiva, pero nosotros sí, amenazamos con bajar puntos, con subir puntos, con todo eso todo el tiempo. La escuela es punitiva. La escuela obliga al estudiante a comportarse como el adulto quiere, como el adulto dice que es lo correcto. Yo les digo, ¿dónde dice que es correcto que el niño traiga o no traiga, por ejemplo, un arete? Un maestro de educación física me decía, maestra, pero es que el arete se puede atorar, entonces también las niñas, que no lleven aretes, todos parejos. Si le vas a prohibir aretes a las niñas, a los niños también a las niñas. Oiga, pero es que el cabello corto, que necesita que se vean limpios. A ver, aquel trae el cabello largo, está limpiecito, y ese trae el cabello corto, está todo mugroso. O sea, eso no tiene nada que ver. La limpieza no tiene que ver con eso. O sea, nuestros juicios los colocamos en absurdos, pensando que eso es lo correcto. Y estamos violentando los derechos de nuestras niñas. Y eso no quiere decir no poner límites, pero tiene que ser en acuerdo, con convicción, para que ellos se den cuenta de lo importante. Por ejemplo, eso del uso del celular. Decía el maestro Sergio, en un momento dado hasta prohibimos que llevaran cualquier cosa con el celular. Después nos dimos cuenta de lo importante que era usarlo y aprovecharlo como herramienta. Y ahorita ya no entendemos el mundo sin el celular. Pero hay que tener elementos. En eso tenemos que pensar en la escuela para poder pasar al diseño creativo, la que sigue. Y entonces tenemos que irnos a un proceso
de conocimiento de lo que plantea el plan de estudios, que nos habla de generar diversas capacidades. No nos habla de aprendizaje, de conocimiento. Sí es eso, pero eso convertido en capacidades que les permitan comprender y participar en la transformación del mundo en el que viven, en transformar esas relaciones desiguales que existen. Ahí hay varias ilustraciones, las pones por favor. Hay discriminación, hay relaciones desiguales que son violentas en este mundo de ricos muy ricos y pobres muy pobres. Esa desigualdad también es violencia. Los que no pudieron durante la pandemia, por ejemplo, quedarse en casa porque si no iban a trabajar no comían. Entonces hay desigualdades grandísimas. Y la educación es un derecho y tiene que ser vista como un derecho habilitante. Ese es el primer cuestionamiento. ¿A qué van nuestros niños a la escuela? ¿Para qué es la escuela? Y si no nos ponemos de acuerdo en el colectivo pequeño de nuestra escuela, en eso no podemos avanzar porque estamos entendiendo cosas diferentes. ¿Para qué sirve la escuela? Cuestionándonos eso, la que sigue, podemos avanzar. Entonces, eso es lo primero. Para entender a esta propuesta curricular, que hay muchos que dicen, es que ¿por qué no nos dará la SEP ya terminada? Pues no va a estar terminada, porque está en permanente construcción. Y siempre va a estar cambiando, porque se construye desde el trabajo docente en las escuelas y desde la comunidad. Y qué bueno, porque eso quiere decir que nos están tomando en cuenta. Antes no, antes te decían, esta es la propuesta de tu aplicación. Y ya, ahora nos están tomando en cuenta. Entonces, tomemos la palabra, la SEP de la autonomía y actuemos en consecuencia en la que sigue. Al hablar de integración curricular, estamos trabajando de la necesidad de trabajo interdisciplinario de contenidos, acostumbrados a sacar el libro de matemáticas. ¿En qué página nos quedamos? Ahora leemos la lección, yo les explico dudas y ellos contestan ejercicios. Ahora ya acabó el matemáticas, saquen el español. Y así nos vamos por toda nuestra escolaridad. Y terminamos con que llegan a la universidad y no comprenden lo que leen. Bueno, los maestros no comprenden lo que leen. Eso pasa ahora con estas cuestiones de los acuerdos de UCICAM y demás. Necesitamos que alguien nos lo lea. Por eso Jaime siempre dice, soy docente, dicen que yo leo PDFs. Pues sí, porque a veces esa, bueno, está bien, no está mal, mucha gente necesita esa parte. Está bien, pero tenemos que leer, tenemos que buscar la manera de comprender lo que leemos para poder saber, ni siquiera nuestros derechos conocemos. Y ahora cuando está habiendo tantas circunstancias, decimos, es que los maestros tenemos la desventaja. Si tú conocieras bien tus derechos y aplicaras los protocolos, no tendrías ninguna desventaja. Porque entonces apenas en una zona vecina se suicidó una niña, se aventó del segundo piso dentro de la escuela. Y la maestra no estaba en el salón. Y metieron a la cárcel a la maestra. Pero no se pudo defender porque ni aplicaron el protocolo, no hablaron a la ambulancia, no hicieron rápido lo que tenían que hacer. Y además la maestra tenía clase y en ese momento no estaba en su salón. ¿Dónde estaba? Pues no supo decir dónde estaba. Y entonces la metieron a la cárcel. No conocemos también nuestros derechos ni tampoco nuestras obligaciones. Se nos hace fácil decir, es que no puedo ir al baño, pues no. Si vas a salir al baño y tienes un grupo de alumnos, tienes que encargar a tu grupo, no los puedes dejar solos. En ese momento puede pasar cualquier cosa. Y es tu culpa porque es tu grupo, tú tienes que estar ahí. Pero ¿cómo? Pues así. O sea, para eso estamos ahí. Tienes que encargar, hay protocolos y los tienes que aplicar. Si nosotros no lo hacemos así, vamos a seguir teniendo problemas. Entonces, necesitamos entender la propuesta desde la integración curricular, entender las normas y poder saber qué es lo que nos toca hacer. Y entonces, el trabajo interdisciplinario de contenidos implica una enseñanza que tiene como punto de partida los problemas de la vida cotidiana. No tenemos como punto de partida el plan de estudios y los programas. No es, a ver, voy a hacer mi programa analítico, a ver qué contenidos tiene. Porque esos contenidos nosotros los tomamos como sinónimos de temas. Y entonces lo único que hacemos es aplicarlos y desarrollarlos. Y cuando pensamos, para planificar, pensamos en función de actividades, no en función de lo que queremos que logren los estudiantes. Y eso es lo que tiene que cambiar. Necesitamos
tomar como punto de partida los problemas de la vida cotidiana. ¿Qué problemas hay en la comunidad? Aquí atrás de la comunidad pasa un río que está contaminado, que ese es un problema. ¿Por qué está contaminado? ¿Cómo se puede evitar la contaminación? ¿Quién lo contamina? ¿Cómo podemos ayudar a mejorar esa situación y que los alumnos investiguen? ¿Podemos aplicar un proyecto para eso? Sí, podemos. Que hay una cuestión de alimentación por comida chatarra, ¿podemos trabajar con eso? Pues trabajamos. Que hay un fenómeno meteorológico o una situación que no se había presentado en la comunidad y se presenta. Por ejemplo, una cuestión de migración. Mi zona está donde está el IFA. Cambió la vida de mis alumnos a partir de que empezaron a construir las vialidades y todo lo del IFA. La escuela de la base aérea de mi zona, ahí estoy. Entonces, cambió la vida. Si nosotros no entendemos eso, ellos eran hijos de agricultores y ahorita son comerciantes, empleados del IFA, y entonces su vida cambia y su expectativa cambia también. Entonces, si el docente sigue enseñando con el libro, abra su libro en la página tal, o llegó la pandemia y tuvimos que meter eso de la pandemia. Si un docente decía eso, yo no lo veo porque no está en mi programa, pues no iba a estar, no existía la pandemia, surgió como problema. Entonces, lo que sucede en la vida es lo que tengo que traer al aula para poder usarlo como pretexto para la enseñanza. Y entonces es un aprendizaje en la escuela y en la comunidad. Esos son los puntos centrales que tengo que comprender. Vean, no estoy hablando todavía del programa analítico, no puedo. Primero tengo que ver qué escuela tenemos, qué escuela queremos, hacia dónde vamos, cuál es el planteamiento curricular, para poder entender. Y el siguiente paso es conocer la escuela, la que sigue. Hacer uso de esa autonomía curricular para tomar decisiones, porque los planes y programas de estudio tienen un sentido de lo nacional, pero nosotros tenemos que conocer la diversidad que hay en el aula. Y si en ese momento hay una situación, por ejemplo, de migración, que tenemos mucha gente migrante y no estaba antes, tengo que trabajar ese fenómeno social de algo que está sucediendo en mi comunidad y que no había sucedido. O un fenómeno de que se instaló el narcotráfico, por ejemplo, en mi comunidad. O sea, obviamente tengo que tratarlo desde el punto de vista educativo, para que ellos comprendan el fenómeno que está sucediendo en su vida. En otros momentos no estaba. Todo eso lo tenemos que ver, hacer lecturas de la realidad. Por eso el primer plano es la lectura de la realidad, para poder ir a decidir cómo lo vamos a trabajar en la escuela, la que sigue. Nos han ido llevando poco a poco. Desde agosto tuvimos ya una semana intensiva y después en las sesiones de consejo técnico, por ejemplo, en la tercera nos pusieron a analizar los ejes articuladores para poder posibilitar desde su conocimiento una práctica docente integradora. Los programas analíticos son una construcción colectiva y se construyen para un ciclo escolar. Es como anticiparme a un ciclo escolar y planificar lo que vamos a hacer en el primero, en el segundo y en el tercer trimestre, pero el punto de partida son los problemas que identificamos en el diagnóstico. Y a partir de esos problemas vamos a tomar decisiones de qué proyectos vamos a implementar en la escuela, que puede ser por fase y por grado. Y el programa analítico es para toda la escuela y de ahí se derivan las necesidades específicas de cada fase o grado. Porque pues, el diagnóstico lo podemos hacer entre todos y luego ya específicamente del grado. Y a partir de ahí ya tomar las decisiones de qué tipo de proyectos vamos a implementar y qué otras metodologías vamos a usar, porque no siempre vamos a trabajar con proyectos. Se nos va a dar proyectitis, no se trata de eso. A veces proyectos, a veces otras metodologías activas, a veces otros procesos, y va a haber contenidos que vamos a tener que trabajar tradicionalmente también, algunos, porque eso va a depender de cómo vayan nuestros alumnos avanzando. Lo que nos importa es que ellos logren los aprendizajes. La que sigue. Entonces, conocer nuestra escuela implica hacer un buen diagnóstico. Es un diagnóstico integral, comunitario y participativo. Ya hemos hecho diagnósticos, pero nuestros diagnósticos son de nosotros hacia los niños. A ver, pues ya les apliqué un examen y pues estos no leen, estos de acá escriben
ayuda un poco el diagnóstico, la aplicación de Mejoredo con alguna información, y también aplico algún test, estos test que usamos para saber sus habilidades cognitivas y demás, para ver si saben organizar información, para ver si saben extraer información básica de un texto, dependiendo de la edad de los niños. O sea, preescolares, mi diagnóstico tiene que ver con observarlos para ver si socializan, para ver si toman turno, para ver cómo identifican y reconocen a los demás, si conocen su cuerpo, cosas así. Y entonces hago mi diagnóstico, pero es desde, yo como si fuera un médico, diagnostico al alumno y luego digo, así está, así, estas enfermedades. Lean sus diagnósticos, parecen de médico, no comprenden lo que leen, no manejan operaciones aritméticas, puros no, nunca ponen lo que sí. Los diagnósticos son puras ausencias. ¿Y qué sí saben? Como si estuvieran vacíos de conocimientos de habilidades. Eso no ponemos y luego lo hacemos nomás nosotros. Cuando les preguntamos a los papás para que participen en ese diagnóstico, ¿cómo ven a sus hijos en cuanto a su comportamiento? Por ejemplo, en esos niños pequeñitos, en cuanto a cómo se comportan cuando hay otro niño que no es de la familia, si son todavía posesivos con sus cosas, en qué etapa están, si les llama la atención los libros, si hay libros en casa. Eso es parte de un diagnóstico. No, eso no lo hacemos. Nomás nos diagnosticamos nosotros con nuestro ojo clínico. Y entonces el diagnóstico tiene que ser integral, que abarque los más aspectos que se puedan. Comunitario, que identifique también los problemas de la comunidad. Y participativo, con los mismos niños y con sus padres. Los más grandecitos ellos mismos también ya nos pueden decir qué materia les gusta más, en dónde se sienten más seguros, qué tipo de textos prefieren leer, qué tipo de música. Todo eso nos interesa saber. Para hacer un buen diagnóstico tendríamos que conocerlo integralmente. Y para entonces, el cuarto paso, que es diseñar una visión prospectiva de la escuela que queremos. Ya analizamos y discutimos que necesitamos cambiar, ya conocimos la propuesta general, ya hicimos un diagnóstico y ahora sí, ¿qué queremos? La que sigue. En agosto, en la semana intensiva, nos plantearon que hiciéramos un análisis de qué tanto somos una escuela inclusiva, la que sigue. Y nos dijeron, bueno, en esa guía para la fase intensiva, nos dijeron, el consejo técnico es nuestro espacio de decisión para que todos y todas aprendan. Ese es el consejo técnico. Dejemos de quejarnos del consejo técnico porque lo hacemos nosotros. Es que es aburrido cuando lo hagas aburrido. Es que el director, pues a un lado se te estorba para todos. Sí, de veras, o sea, si tiene un director que nomás se pone a leer, ¿saben qué, maestro? Así, no, miren, tengo estas ideas y las hacemos así. ¿Por qué no? Si es un colectivo, no nomás es él. Si tengo un directivo que delega en otro el trabajo y él no quiere, mira, se pagamos, entonces tiene que estar aquí. Y así, ¿no? O sea, los directivos no son reyesitos, los gobernantes no son reyesitos, los representantes sindicales no son reyesitos. O sea, yo soy supervisora de una zona, sirvo a más gente. Así lo tengo que entender. No soy jefecita. Facilitar esta discusión en tu colectivo. Si yo me pongo a darles un formato de llenar y luego les digo tienen que entregar estos productos y recibo los productos y los guardo en el escritorio, porque a ver, díganme supervisores qué hacen con los productos. Si de verdad les sirvieran para tomar decisiones, bueno, pero nomás los piden porque son evidencias del trabajo. Eso no sirve para nada. No pidan productos, observen. Pongan andamiaje para que ese colectivo desarrolle ese proceso que necesitamos que hagamos. Ese es nuestro trabajo, es rol de asesoría y acompañamiento. Ese es nuestro trabajo. Entonces tenemos que cambiar también el rol de supervisión, de asesoría, de jefes de enseñanza, de las instituciones que están alrededor, centros de maestros, normales. Esa necesidad que nos planteó el responsable de las escuelas formadoras en su inauguración, él nos dijo,
necesitamos más interacción con el maestro en servicio. No puede ser que nada más es para recibir al practicante, ¿no? ¿Qué más? Necesitamos un diálogo constante, todos. Hay que dialogar con la sociedad, pero hay que dialogar también con las asociaciones civiles, hay que dialogar también con los gobernantes para poder entender qué escuelas necesitamos. Y ahí también nos dice para la escuela que somos y queremos ser, para entenderla. Eso lo hicimos en agosto, eso que está en el cuadrito de la izquierda. Nos pidieron reflexionar sobre equidad, inclusión y participación. Pero fue en agosto, ahora ya estamos en mayo. Y eso de agosto ya se quedó en agosto. Esto es un proceso que va acumulando esa apropiación que vamos teniendo de la propuesta. Y si no lo vamos revisando, se nos va quedando atrás. Incluso en 2019 tuvimos un taller, el primer taller nacional. De aquel primer taller nacional que conocimos los principios orientadores en términos filosóficos y de aspiración del tipo de ciudadano que queremos, que son 8 principios, donde nos habla, por ejemplo, de la identidad con nuestro país, de la cuestión de la honestidad. Esos 8 principios allá se quedaron. Ya no los traemos a poder imaginarnos cómo los podemos aterrizar en ese proceso de construcción que estamos haciendo el programa. Queremos ciudadanos honestos, eso queremos, y la escuela tiene que contribuir a ello. Entonces dejemos de poner cuadros de honor por calificaciones, mejor en la ceremonia cívica nombremos y que pase al frente el niño que regresó algo que se había perdido y que no era de él, el niño que mostró que era honesto, o el niño que actuó en términos de intervenir para que se hiciera justicia en un desacuerdo. Ese niño hay que ponderar su actitud para que otros también quieran imitar esa actitud. Porque el cuadro de honor significa el que tiene los 10 ahí, que casi siempre son los mismos, pues es el que cumplió con las expectativas de los maestros. Es esa niña que todo pasa bonito, con trajecito, y que todo entrega a tiempo, y que viene peinadita, con su uniforme completo, y que está en la escolta. Ese ideal que tenemos de alumno modelo, ese es el vector. Oigan, pero hay unos de 8 y que son buenos, pero son de 8 y son buenos para muchas otras cosas y tienen otras habilidades y son buenos para el fútbol y son buenos para el arte y son buenos líderes, pero son de 8 y esos nunca están en el cuadro de honor. Y además de que les importa, pues siempre son los mismos. No les importa estar en el cuadro de honor. Esas prácticas son las que tenemos que cambiar, porque ya no funcionan. Yo no sé ni de dónde nos las inventamos. A alguien se le ocurrió, ya se nos quedó como costumbre. A alguien se le ocurrió que los maestros tenían que entregar su planeación semanal, se queda como costumbre. ¿Por qué no mensual? O trimestral. O como el maestro pueda. Ah, no. Hasta tenemos esos cuadritos de entrega y palomeamos. Y el supervisor también tiene su cuadrito donde tiene las escuelas y va palomeando lo que entregó la escuela. Una entreguitis y una forma de hacer las cosas que implica solamente entregas. Entonces, ¿cómo evaluaste al alumno? Pues el que me entregó tareas, el que me entregó trabajos, el que me entregó y los aprendizajes. Pues no sabemos, aprendió, entregó. Muchas veces esas tareas me las hacen, porque hay papás que en el afán de que saquen 10 y no son la prueba real o la evidencia real del aprendizaje. Entonces todo eso tiene que cambiar, pero tenemos que idear nuevas formas. ¿A qué sigue? Entonces, ahora sí, después de todo esto, ya sigue la que sigue. El doctor Tobón tiene una propuesta en su página para el diagnóstico educativo comunitario, tiene algunas herramientas. La página es cife.edu.mx, pueden entrar a esa página, cife con C, cife. Ahorita se las escribo también, para que entren, y ahí tiene cómo hacer un grupo focal con padres de familia, cómo aplicar una entrevista, una encuesta, para poder tener más herramientas para el diagnóstico. La que sigue. Que se me va el tiempo. Que el diagnóstico sea más integral, porque también tenemos el diagnóstico de nuestro programa escolar de mejora continua y también nos sirve. ¿Qué diferencia hay entre el programa escolar de mejora continua
el tipo de problemas que atienden. Si ahorita yo les digo que me digan algún problema, me van a decir, el problema es la inasistencia de alumnos, el ausentismo. Okay. Pero ese lo tengo que atender en el programa Mejora Continua, porque en el programa analítico voy a poner lo que se relacione con los contenidos curriculares. El ausentismo es de otra naturaleza, ese va acá en este cajón del programa Mejora Continua. Tengo problemas de la falta de participación de las familias, ese lo pongo acá en este cajón del programa Escolar de Mejora Continua. Tenemos el problema en la comunidad de que hay pleitos, que hay una convivencia violenta. Pues ese lo puedo poner acá, pero también acá, porque puedo hacer actividades de organización escolar que contribuyan a ello, pero también lo puedo tratar desde los contenidos curriculares. Tengo el problema de que comen puros alimentos chatarra, lo pongo acá, pero también lo puedo poner acá porque puedo ver con la tienda escolar qué hacer para que se disminuya la venta. Entonces, mis problemas los desmenuzo. O sea, lo primero que tengo que hacer es el diagnóstico y tener mi listado de problemas y luego desmenuzarlo, problematizar para ver cuáles pongo en el programa Mejora Continua y cuáles los utilizo para trabajar con los contenidos. Ese es el otro paso que voy a hacer. Entonces, ahorita no tienen todavía bien hecho su diagnóstico, es tiempo de hacerlo, de mejorarlo, de profundizar. Y entonces, después viene, porque todavía nos falta un campo de analizar. En ese tiempo podemos profundizar y para el mes de junio ya tener bien hecho nuestro diagnóstico. Y entonces ahora sí, separar los problemas y decir estos van acá y estos van acá. ¿A qué sigue? Entonces, miren, una escuela detectó estos problemas. Hasta se va a parecer a la de ustedes. Obesidad infantil y de la población en general. Problemas de motricidad. Ven que regresaron de la pandemia, hasta caminaban más lentos, de tanto tiempo encerrados, ¿no? Y hay problemas de motricidad y los maestros de educación física lo saben. O sea, falta de flexibilidad, de fuerza, o sea, mucho problema de eso. Desigualdad por motivos de género, sí hay mucha desigualdad. O sea, la casa, la mamá le dice, plánchale la camisa a tu hermano porque ya se va a trabajar. Desde la crianza hay desigualdad. Y las niñas, si en la escuela no se da cuenta de esa parte, de que eso implica un trato desigual, la escuela no lo está haciendo, le tiene que servir para eso. A lo mejor no para contestarle a la mamá o cambiar la situación en ese momento, que no sería lo ideal, sino para que cuando ella se futuriza y se piensa, diga, cuando yo me caso esto no va a pasar. Y no busque reproducir aquel rol sumiso de la mujer que por décadas, siglos hemos tenido, pero razonado, argumentado, que lo vean en función de la interculturalidad que tenemos, porque también tiene que ver con nuestros rasgos de nuestros pueblos originarios y demás, y no es que las cuestiones de respeto y demás no se manifiesten así, se tiene que reconocer y se tiene que conocer para que se vea que hay inequidades, pero también hay muchísimas otras cosas que son buenas y que tenemos que recuperar. Pasa lo mismo con la ciencia. La ciencia es maravillosa, vean eso de la inteligencia artificial. O sea, dices, padrísimo, ¿no? O sea, cuántas cosas buenas, pero también se pueden usar para cosas malas. Y también tienen consecuencias. Por ejemplo, se inventó el motor de combustión y nos ayudó, pues tenemos vehículos para trasladarnos de un lado a otro, pero contaminamos. Entonces tenemos los pros y los contras. Pasa lo mismo con cualquier asunto científico, pasa eso. Y entra la ética. Y también en cualquier situación de actitud y de conducta, entra esa parte, ¿no? Entonces, vean todos los problemas. Cuando ya hace su lista de problemas, ahora esta escuela los clasificó. Ellos dijeron que había pobreza, problemas de salud mental, inseguridad social, migración, etcétera, ¿no? Ahora el que sigue es cómo los clasificó. Ellos decidieron esa clasificación. O sea, no es la única, hasta ahí no le des clic, déjale hasta ahí. Mira, primero pusieron problemas de organización y administración escolar que podemos resolver o abonar a su solución mediante acciones concretas. Ahí entró ausentismo, inseguridad, indisciplina. Y entonces
entonces, en esa primera columna entran todos aquellos que podemos poner en el programa escolar de mejora continua. Por ejemplo, en la cuestión de ausentismo, ¿qué podemos hacer? Pues hay que identificar por qué falta. En una escuela, por ejemplo, vieron que estaban faltando las niñas cada vez más. ¿Qué pasó? Empezaron a investigar por qué. Resulta que estaba muy oscuro por la mañana y en el trayecto hacia la escuela, varias niñas ya habían recibido sustos, asaltos, intentos de violación. Entonces, los papás decían, mejor no vayas, porque no te arriesgues. Si la escuela empieza a investigar las razones, lo que hicieron fue brigadas con los mismos padres de familia para rolarse y hacer grupos de traslado. Ya cuando están en grupo ya no son atacados. Entonces resolvieron el asunto con algo bien sencillo. Pasan muchas otras cosas así, que a veces no sabemos qué es lo que las origina y nosotros nomás registramos la falta. Tenemos que investigar qué es lo que está pasando para ver qué acciones podemos hacer para evitarlo. ¿Le da un clic, por favor? Eso entra entonces en nuestro programa escolar de mejora continua. Las otras entran en el programa analítico, porque algunos son problemas del contexto social y económico mundial, que incluso entran dentro de la Agenda 2030. También nos lo mencionó dentro de los ejes del Plan Educativo Rural. O sea, esos grandes problemas que tenemos, como la contaminación, como la falta de agua, el cambio climático, la crisis alimentaria, que nuestros alumnos tienen que razonar para ver de qué origen viene. ¿Por qué somos el pueblo que consume tanto maíz y que la base de nuestra alimentación es el maíz? ¿De dónde viene también la influencia, por ejemplo, del tipo de actividades que realizamos? De repente, del tipo de actividades que realizamos para las celebraciones, por ejemplo. O sea, aquí les dicen, vamos a celebrar el cumpleaños, ¿qué hacemos? Pues la carnita asada. ¿De dónde viene esa influencia? Pero si mi abuelo es de Yucatán, dice, pues yo quiero que me festejen mi cumpleaños, pero con una cochinita pimienta, porque es de allí. Pero migramos y ya estamos acá. Entonces eso nos hace un pueblo diverso e intercultural. Y la cuestión que tenemos de la alimentación ha sido influencia también mucho del país del norte. Y entonces eso que consumimos, que a veces es industrializado, pues está en todos esos locales de estilo americano que nos han puesto y que nos venden comida, que llaman comida rápida. Pero esa no es la costumbre de la alimentación en el pueblo mexicano. El pueblo mexicano come tortilla, come chile, come hierbas. Entonces, ¿qué es lo que nos hace que nos aporte más nutrientes? Si nosotros, cuando analizamos los problemas, los llevamos a un proyecto de escuela, es cuando podemos entonces trabajar las diferentes asignaturas desde ese proyecto. Y la construcción del programa analítico es decidir qué problemas vamos a atender y con qué proyecto, para ver si va a ser proyecto de aula, proyecto de escuela o proyecto comunitario. Y organizar nuestro trabajo a partir de los problemas. Pero ya vieron que todo lo que llevo hasta ahorita, para nada he visto el programa y los contenidos. Porque primero tengo que entender todo eso. Y que ya cuando tengo los problemas, también hay otros, ¿le das un clic, por favor? Esos otros también me importan. Lectoescritura, habilidades matemáticas, oralidad. Pero no voy a hacer un proyecto de lectoescritura, ni un proyecto de motricidad fina. Voy a hacer que dentro de los proyectos que trabaje, atienda eso como transversal. O sea, si tengo un problema de que no comprenden lo que leen, al hacer los proyectos tengo que trabajar la comprensión. Pero el proyecto va a tratar de un tema de interés común, que puede ser, por ejemplo, la alimentación. Y entonces ahí voy a poner ese ejemplo para empezar a construir el programa analítico, la que sigue. Pero se les hace más fácil darle los 10 pesos de todas maneras, aunque no tengan dinero, para que compren, y el niño lo que hace es comprar los chicharrones esos que venden afuera de la escuela, o los dorilocos con mucho chico, los taquis, fuego, esas cosas que compran. Pero en la tienda de la escuela también eso se les vende. Y cuando vamos a ver qué es lo que comen los niños, nos damos cuenta de que su dieta diaria tampoco
después en el recreo se comen los tatis fuego. ¿Se imaginan? Nomás imagínense ese proceso interno. Cuando están entrando los taquis fuego, sus jugos gástricos y todo eso. Y luego están las ulcerotas, el problema fuerte. Hay desnutrición. Y llegan a su casa y sí hay un alimento, pero ¿qué tipo de alimento hay? A veces hay una falta de cultura en la familia con respecto a la necesidad de los aportes nutrimentales necesarios para el desarrollo de los niños. Entonces, ¿qué hacemos en la escuela normalmente para tratar este problema? Bueno, no tratamos el problema, vemos el tema. ¿Y qué hacemos? Les ponemos el plato del buen comer y la jarra del bien beber. Ahí está. Y les damos la clase de lo que deben comer. En el libro viene, vean ese plato del buen comer, bien colonizado, porque ahí está, los productos que ni siquiera están al alcance de ellos, muchos de esos productos. Hasta el salmón, ellos ni saben qué salmón, nunca lo han visto. Uno que otro sí, algunos no. Están los alimentos, incluso les decimos, hay que combinar colores en la dieta. O sea, ese deber ser está lejanísimo de ellos, lejanísimo. No tiene ningún significado para ellos. Entonces, al no tener ningún significado para ellos, se enseña artificialmente. La propuesta de construir el programa analítico es poner el problema en el centro y después irme al programa sintético para ver con qué contenido se asocian. Y entonces, ahora sí volviendo, ya ven que la flor tiene colores por campos. Y entonces, dale un clic por favor. El color azul, ¿sí saben qué campo es? A ver si se acuerdan. ¿Dónde está viendo el consejo técnico? El color azul es saberes y pensamiento científico. Ahí voy a ver, en este caso es cuarto de primer grado. Alimentación saludable con base en el plato del bien comer, prácticas culturales y toma de decisiones encaminadas a favorecer la salud del medio ambiente y la economía familiar. Yo tomo ese contenido y ¿qué voy a hacer? No les voy a dar la clase tradicional del plato del buen comer, ni que lo vean en el libro. Vamos a generar un proyecto con los niños en donde el primer paso sea investigar qué es lo que comemos y por qué comemos lo que comemos. Así se va a llamar el proyecto. ¿Qué comemos? Y entonces vamos a casa y vamos a ver quién compra la comida. Y vamos a ver ahí los roles de género, que también es uno de los ejes articuladores. ¿Por qué las decisiones de lo que comemos la toma casi siempre la mamá? ¿Quién aporta a la economía familiar? ¿Dónde compran los alimentos? Si los compran en el tianguis, si los compran en el, o como le llaman, el rodante, si los compran en la central de abastos o en el supermercado, en el Walmart o en el Soriana o donde los compran. ¿Quién lo compra? ¿Quién hace la compra? ¿Cuánto cuesta en un lado y cuánto cuesta en otro? Vamos a la alacena, investigamos qué hay en la alacena. Ahí están los Fruity Loops, las azucaritas, todo lo que hay. Hay que verlas, dependiendo de la edad de los niños. Si son preescolares, pues que me hagan dibujos de lo que hay en la alacena. Si son más grandecitos, vamos a trabajar con ellos el análisis de la información nutrimental, por ejemplo. Todo lo que viene en las etiquetas. Nada les estoy dando clases de qué es lo que debe ser. Vamos a analizar lo que hacemos, porque el proyecto se llama ¿qué comemos? Y entonces, a ver, cuando hay fiesta, que hagan una entrevista. En español hacen el guión de entrevista a su mamá, a su abuelita. Oye, ¿y cuando hay fiesta qué comemos? Pues festejamos, la carnita asada. ¿Y qué más comemos? Refresco. Ayer fuimos a los tacos de carnita asada y yo les dije, yo coca, porque si no, no combinan. O sea, porque está así como algo tradicional o cultural. Así nos acostumbramos. Sabemos que nos hace daño, pero casi siempre decimos, ay, pues de vez en cuando ya se me acabó el tiempo. Ahí voy a ya voy. Entonces, analicemos eso para ver qué contenidos son los que necesito. Y en función de esos contenidos voy a idear qué proyecto voy a hacer. ¿Qué es lo que yo quiero? De acuerdo al perfil de egreso y a los ejes articuladores,
Lenguajes, el rojo es lenguajes. Diálogo para la toma de acuerdos y el intercambio de opiniones. Otro rojo, otro más. Comprensión y producción de textos expositivos. A ver, que hagan un texto expositivo en donde expongan qué es lo que comen y cómo celebran sus cumpleaños, sus festividades y demás. Que hagan textos expositivos. Búsqueda y manejo reflexivo de información. Con esa lectura de los productos nutrimentales, con un artículo científico, dependiendo de la edad de los niños y de la asignatura que esté trabajando. Porque si estoy en secundaria, eso lo puedo trabajar, por ejemplo, en química o en biología, dependiendo de la edad de los niños. ¿Y el verde cuál campo es? ¿Se acuerdan cuál es el verde? El que acabamos de ver. Ética, naturaleza y sociedades. Está el contenido de interculturalidad y sustentabilidad. Ese día de la migración y de cómo por cultura comemos unas cosas y otras, eso es interculturalidad. ¿Sí? Gracias. La que sigue. Todo eso es lo que va ocurriendo. Entonces, si ven, tenemos ahí un mapeo. Ese es el ejercicio que tenemos que hacer, poniendo los problemas que identificamos en el centro y luego alrededor los contenidos que estamos ubicando de cada uno de los campos. Y también, dale otro clic, anotando todas las articulaciones. El morado es de lo humano y lo comunitario. Todas las articulaciones que podemos encontrar, otro clic, también con los ejes articulados. Ese mapeo me va a permitir después tomar decisiones en el colectivo. Bueno, ya tenemos tantos problemas. ¿Cuántos los que salgan? Salieron 20, salieron 15, 25 los que salgan. Ya los mapeamos. Ya vimos con qué contenido se articulan, por fase, por grado. Y entonces vamos a tomar decisiones. ¿En qué momento vamos a tener atender este problema? Con estos contenidos en un proyecto. ¿Qué tipo de proyecto? ¿Comunitario? Este sería comunitario, porque hay que involucrar, hasta se me ocurre hacer un recetario con las mamás de lunch saludable, por ejemplo, y que los niños se lo puedan preparar ellos solos para que la mamá también los involucre en la preparación. Se me ocurre que podrían hacer alguna exposición gastronómica. Depende del espacio, del lugar, de la posibilidad de participación de las familias, de muchas cosas. Se me pueden ocurrir muchas cosas. Pero nunca pierdo de vista que mi meta es que ellos tomen conciencia de la importancia de la alimentación saludable. Al final ellos son los que van a decir qué alimentos son saludables y cuáles no. Y entonces sí les puedo representar el plato del buen comer, pero con los alimentos que ellos identificaron como nutritivos y que los clasifiquen y que ellos construyan un plato del buen comer que sea apropiado a su cultura, a su situación específica, a su alcance incluso económico. Y entonces que combinen en sus menús y que hagan una serie de menús para la familia. ¿Qué están viendo ahí? Están viendo matemáticas en las mediciones de los porcentajes, los gramos, pueden hacer sumas, calcular calorías, pueden hacer estadística, pueden trabajar textos, pueden hacer investigación, pueden trabajar biología, pueden trabajar química, pueden trabajar geografía para ver qué comen en otros lugares, pueden trabajar historia, porque la historia de la humanidad ha venido, por ejemplo, aquellas comilonas que había, las tertulias de la civilización romana, por ejemplo. Todo eso lo pueden ver. O sea, pueden aprender historia, pueden aprender todo a partir del punto problemático que es la alimentación no saludable. Pero no con la clase tradicional, sino ellos como sujetos activos de su aprendizaje. Esa es la idea del programa de la. Entonces ustedes van a poner tantos problemas como quieran, como decidan en el colectivo, en el orden que decidan en el colectivo, articulados con los contenidos y diseñando los proyectos que ustedes deciden. Y obviamente les van a quedar algunos contenidos fuera. También van a decidir cómo van a trabajar esos contenidos en el año. Y cada sesión de consejo técnico van a ir revisando cómo van. Porque puede ser que ustedes dijeron que este proyecto duraba 3 semanas, pero lo pueden ampliar o lo pueden reducir, dependiendo de cómo vaya. Tal vez ustedes no imaginaron que iba a tener tal trascendencia y que se involucraron más personas y
demás, y que entonces ya se volvió una situación donde también intervienen las instituciones de salud del municipio, o donde también la gente del DIF, por ejemplo, puede pensar en un apoyo con un alimento saludable. O sea, hay cosas que se pueden pensar. Depende de la comunidad, depende del contexto, depende de las posibilidades, pero depende sobre todo de la creatividad de los colectivos docentes. Ese es el trabajo del programa analítico que tenemos que hacer. ¿Cómo lo van a hacer? Como ustedes deciden. Ya al final deciden cómo lo presentan. Si lo hacen en un cuadro, si hacen un mapeo de contenidos, si lo presentan organizado por trimestres, como ustedes decidan. ¿Cómo se me imagina, para cerrar, un programa analítico? Pues una narrativa inicial, una portada tal vez, y una narrativa inicial de qué escuela es, dónde está, quiénes somos, algo así como describir el contexto interno y externo de la escuela, y de ahí pasar a cómo hicimos el diagnóstico, qué problemas encontramos, cómo los organizamos y qué decisiones tomamos. Y luego ya a describir cuáles son los proyectos que vamos a implementar, algunas orientaciones didácticas y algunas sugerencias de evaluación, una bibliografía al final, y ahí está el programa. Pero es de la escuela. Se me imagina que en ese programa van a ir derivando lo de cada grado o lo de cada fase. Allá sí. ¿Qué presentación? ¿Cuántas cuartillas? Las que quieran, como ustedes quieren, con el apoyo y la asesoría de los supervisores, los ATPs. Ese programa, a lo mejor al principio está medio debilucho, pero conforme lo vamos aplicando y desarrollando, si nadie nos va a poder decir que el programa está mal. O sea, todos van a estar bien. Un maestro me decía, maestra, pero es que si no lo hacemos bien vamos a echar a perder a los niños. Le digo, voltea 30 años atrás. No me digas que ahorita están preocupados con todo lo que hemos hecho. A veces digo, mira, culpa, porque los niños que ahorita están llevando a sus niños a la escuela fueron mis alumnos en algún momento. Y los veo llegar y digo, ¿qué hicimos? O sea, lo mando a llamar porque, oiga, es que el niño llegó tatuado y con esto y con esto. Y el papá viene también todo así. ¿Qué onda, maestra? Me habló el niño. Está difícil el asunto. O sea, tenemos una sociedad un poco con una situación que no logramos consolidar, que no se responsabilizan de la educación de sus hijos, que no les interesa, están sobreviviendo, creo que ni supieron cómo ya tienen ahí 3 hijos y no saben ni cómo los van a mantener, ni qué van a hacer, porque la inestabilidad que tenemos laboral también tiene graves problemas. Entonces está difícil, pero si no hacemos algo, vamos a seguir reproduciendo esos problemas por los siglos de los siglos. Necesitamos cambiar, la escuela tiene que cambiar y tenemos que empezar por nosotros. Nosotros somos el eje impulsor de esta reforma y tenemos que hacerlo. Les dejo la presentación para que ustedes la realicen con calma porque me piqué varias veces. Gracias. Correspondiente al programa Capacitación al Alcance de Todos, celebraron el día 6 de mayo de 2023 en Victoria de Durango. ¡Vivan los maestros!